Vivimos en un mundo impregnado de incesto. Un profesor de antropología de la Universidad de Rutgers afirmó: todos estamos emparentados. Y la situación es aún peor. Para él, el incesto incluía cualquier matrimonio con alguien que estuviera relacionado hasta el tercer grado o más cerca. A lo largo de la historia, parecía que los humanos vivían bajo un estricto tabú contra el incesto entre familiares cercanos. Pero esta regla solo se aplicaba a la gente común. En las élites, entre los aristócratas y la nobleza, el incesto era un mecanismo para adquirir y mantener el poder. Hipócritas que instaban a otros a cumplir con las leyes de la Iglesia las violaban ellos mismos. Aquellos nacidos con las consecuencias del incesto sufrían el resto de sus vidas. A pesar de esto, durante 2 siglos se mantuvieron como la dinastía más poderosa. Hablamos de los Habsburgo. Analizaremos en detalle cómo lograron dominar Europa, cómo la Iglesia utilizó el incesto como herramienta política y cómo la consanguinidad destruyó un imperio entero. Orientarse en 1000 años de historia medieval no es fácil. Para algunos, puede parecer un vacío negro interminable. Este sentimiento es comprensible, no todos somos historiadores. Sin embargo, incluso en la Edad Media hubo un siglo que destacó por su brutalidad y caos. El siglo XIV puede ser el peor siglo en la historia de la humanidad. ¿Qué estaba ocurriendo? Las cruzadas llegaban a su fin. Inglaterra y Francia se sumían en una sangrienta guerra dinástica que más tarde se llamaría la Guerra de los 100 años. En los territorios que ahora son Italia y España, no existía nada parecido a una unidad. Italia era un mosaico de principados y ciudades-estado. En España, la reconquista, la expulsión de los musulmanes de la península, llevaba ya 500 años. Más al este, en Europa Central, no existía Alemania. En su lugar se erigía un coloso, el Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, detrás de su imagen de gigante se escondía una confederación incapaz de unirse, compuesta por cientos de príncipes y duques. Es aquí donde se desarrollará gran parte de nuestra historia. Y, lejos al este, la Rus sufría la invasión de los tártaros mongoles. Esa era la situación en el siglo XIV. A pesar del caos, hubo avances colosales en el arte y la cultura. Europa estaba saliendo de un largo periodo de estancamiento cultural. Dante, Giotto y Petrarca sentaban las bases de lo que más tarde sería el Renacimiento. El mundo parecía estar preparándose para un gran salto. Ahora veamos el siglo XIV a través de los ojos de sus contemporáneos. Para ellos, fue una de las épocas más difíciles en la historia de Europa en los últimos 800 años. Basta mencionar la epidemia de peste o peste negra. Piénsalo, en solo 7 años, Europa perdió entre 1/3 y la mitad de su población. Literalmente, 1 de cada 2 murió. A menudo no había nadie para enterrar a los muertos. Las enfermedades no detuvieron los numerosos conflictos. Los monarcas europeos se enfrentaban constantemente por pequeños trozos de tierra. Durante los últimos 10 siglos, el territorio del antiguo Imperio Romano había ardido en violencia. No había escapatoria de la brutalidad. Si te mudabas, por ejemplo, del norte de Francia al sur, en lugar de sufrir los estragos de los ingleses, podrías terminar en esclavitud. El renacimiento del comercio en la Baja Edad Media también trajo un aumento del piratería. No solo saqueaban barcos, sino también ciudades costeras. Los menos afortunados eran capturados y vendidos como esclavos en el norte de África. Hagamos un experimento mental. ¿Qué te habría ocurrido si hubieras nacido en el siglo XIV? Lo más probable es que fueras parte de una familia campesina. En ese entonces, el 85% de los europeos eran agricultores rurales. Supongamos que sobreviviste a las enfermedades infantiles. O bien la peste no te alcanzó, o milagrosamente la superaste. La peste, sin embargo, dejó cicatrices visibles en tu cuerpo. Hasta ahora, nadie te ha saqueado o matado. Pero eso es solo el comienzo de tus sufrimientos. La naturaleza del siglo XIV quería que padecieras.
El antiguo clima cálido comenzó a enfriarse. La nieve cayó no solo en Inglaterra y el norte de Alemania, sino incluso en Italia, algo que no había sucedido en los últimos 500 años. Durante la Gran Hambruna, hasta una cuarta parte de la población urbana murió. La gente creía que el fin del mundo estaba cerca y que el anticristo estaba a punto de llegar. Desde el siglo XIV hasta el XIX, antes de la Revolución Industrial, los campesinos no vivían, sobrevivían. Pero supongamos que tuviste suerte y naciste en una familia rica y noble. Olvida la idea de familia moderna. Tú eras parte de una dinastía. Tus intereses personales no valían más que un orinal. Todo lo decidía el patriarca de la familia. Él determinaba qué aprenderías, cuándo te casarías y con quién. Tu propósito no era ser feliz ni vivir en lujo, sino aumentar la riqueza de la familia. Los señores feudales controlaban las aldeas a su alrededor y cobraban impuestos a los campesinos. Los campesinos pagaban por la mera esperanza de que, en caso de peligro, los nobles los protegieran de los bandidos. Este sistema de relaciones difícilmente podría llamarse un verdadero Estado. Sin embargo, el siglo XIV también devastaba a las élites. Las guerras y epidemias no solo afectaban a campesinos, sino también a caballeros y nobles. La esperanza de vida media de un aristócrata europeo cayó de 64 a 45 años. Muchos no solo no podían mantener su estilo de vida, sino que simplemente desaparecían. Pero donde hay crisis, hay oportunidades. En este escenario devastado llamado Europa, surgió mucho espacio libre. Estas vacantes comenzaron a ser ocupadas por nuevas familias, los Trastámara en España, los otomanos en lo que ahora es Turquía, y, finalmente, nuestros protagonistas de hoy, la Casa de Habsburgo, en Europa Central. En apenas 100 a 150 años, los Habsburgo estaban destinados a gobernar casi toda Europa. En su apogeo, incluso el Nuevo Mundo caería bajo su control. Toda Europa temería enfrentarse a su voluntad. Todo esto sería posible gracias a su habilidad para elegir esposos y esposas estratégicamente. ¿Quiénes eran los Habsburgo y de dónde venían? Originalmente, eran una familia terrateniente modesta de Alemania Occidental. Más tarde, fabricarían una genealogía grandiosa, remontando su linaje nada menos que a Julio César o Eneas, el fundador de Roma. Pero todo eso eran leyendas creadas después para ocultar y embellecer su origen, que en realidad era bastante humilde. El primer Habsburgo auténtico, llamado Guntram el Rico, vivió en el siglo X y era un hombre extremadamente codicioso. Exigía a los campesinos no solo el pago por el uso de sus tierras, sino que también los obligaba a trabajar en sus campos. Aquellos que se negaban eran forzados a cumplir con su deber. Esto, aunque parezca algo común, era notable en el siglo X, ya que aún no existía el sistema de servidumbre. Algunos consideran que Guntram fue uno de los fundadores de este sistema. Su historia podría haber terminado cuando sus tierras le fueron confiscadas por traicionar al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, las tierras fueron redistribuidas a favor de sus herederos. Ellos construyeron el castillo de Habsburgo, que significa Castillo del Halcón. Este castillo aún existe. Es un edificio modesto de varios pisos con ventanas desiguales, muy lejos de la majestuosidad que se esperaría de una dinastía tan grande. La realidad era que no tenían los recursos ni el dinero para algo más imponente. Pronto, los Habsburgo adquirieron una mala reputación. Una sombría leyenda cuenta que uno de los descendientes de Guntram, quien ya estaba casado con una noble, sedujo a la hija de un artesano local. Le prometió una vida feliz juntos, pero, como se sabe, prometer no significa cumplir. La abandonó estando embarazada y, cuando ella acudió a exigir que cumpliera su promesa, la encerró en una mazmorra donde murió de hambre. Antes de morir, la joven maldijo a los Habsburgo deseándoles la destrucción. Pero la dinastía no solo sobrevivió, sino que prosperó. Los Habsburgo desarrollaron una estrategia muy efectiva.
Sabían que no podían depender de la fuerza militar debido a la falta de recursos, así que adoptaron dos enfoques. El primero consistía en convertirse en excelentes cortesanos y obtener tierras del emperador del Sacro Imperio Romano a cambio de lealtad y servicios. Sin embargo, este camino requería mucho trabajo y, en caso de fracaso, podía costarles la cabeza. El segundo método resultó ser más fácil y placentero. Los Habsburgo recorrían Alemania como una agencia matrimonial de élite en busca de herederas ricas para casarse con ellas. Las dotes en forma de tierras eran una recompensa considerable. Así era su enfoque. Para los Habsburgo, el matrimonio no era una expresión de amor, sino un cálculo frío en pos de objetivos financieros y políticos. El verdadero campeón de esta estrategia fue Rodolfo I. Durante su tiempo, la dinastía se consolidó en Austria. Rodolfo no era precisamente una persona agradable. En una ocasión, un conde vecino lo insultó y Rodolfo respondió invadiendo las tierras del conde, quemando todo a su paso, sobornando a los guardias y entrando en el castillo, donde mató personalmente a su enemigo. Sin embargo, Rodolfo destacó como un típico Habsburgo de su época en la corte y en el ámbito matrimonial. Se casó con una rica condesa, lo que le permitió ingresar en la alta sociedad del imperio. Luego, se ganó el favor del emperador a través de halagos, regalos y lealtad aparente. Cuando un obispo se rebeló contra el emperador, Rodolfo reunió a sus tropas y, bajo la cobertura de la noche, invadió las tierras del obispo, quemando un convento femenino con las monjas dentro. Sorprendentemente, tales actos no le pasaron factura. Cuando el emperador murió, fue Rodolfo quien lo sucedió. La posición de emperador era electiva y para ocupar el trono era necesario contar con el apoyo de los príncipes electores. Rodolfo no tuvo problemas con esto. Un príncipe era su cuñado y sobornó a otros dos mediante alianzas matrimoniales. Con 11 hijos, no le fue difícil encontrar oportunidades para matrimonios estratégicos. En 1273, Rodolfo de Habsburgo alcanzó una posición sin precedentes, se convirtió en emperador. Rodolfo ascendió gracias a su falta de escrúpulos, pragmatismo y habilidades como negociador. Los Habsburgo se elevaron desde la mediocridad hasta el poder imperial. Aunque la sed de poder impulsaba a todos, los Habsburgo lograron convertirla en una obsesión transmitida de generación en generación. Los tiempos cambiarían, pero su ambición permanecería inquebrantable. Continuarían reforzando su posición mediante matrimonios, ocasionalmente a través de la guerra, y, para principios del siglo XVI, el mundo lucía muy diferente al de 200 años atrás. América comenzaba a ser colonizada por europeos. El Renacimiento, cuyo germen vimos en el siglo XIV, floreció, impulsando la cultura, la ciencia y la tecnología hacia una nueva era. Comenzaba la era de los imperios, el zarato ruso tomaba forma, Francia bajo los Borbones se convertía en una fuerza continental y el Imperio Otomano, desde los Balcanes, se adentraba en Europa. Sin embargo, allí encontró a un rival al que nunca pudo derrotar, los Habsburgo. En 200 años, mediante matrimonios estratégicos, los Habsburgo conquistaron Austria, Bohemia, Hungría e incluso el norte de Italia y los Países Bajos. Los hábiles enlaces matrimoniales los convirtieron en los amos de Europa, pero estas tierras no les bastaban. Soñaban con convertirse en los monarcas de todo el mundo cristiano. Sus lemas reflejaban esta ambición, uno de ellos era una abreviatura en latín que significaba está destinado que Austria gobierne el mundo. Otro sugería cómo lograrlo, que otros hagan la guerra, tú, feliz Austria, haz matrimonios. Si Marte ayuda a otros, Venus te dará el reino. Sin embargo, junto con la riqueza y el poder, llegó un profundo sentido de paranoia y el miedo a perderlo todo. Los Habsburgo temían que algún día un acuerdo matrimonial con un vecino poco confiable se volviera en su contra. Entonces comenzaron a concentrar el poder en sus manos y recurrieron al incesto. Parecería que la experiencia propia debería haber llevado a las personas a comprender que tales tradiciones son perjudiciales. Sin embargo, la creencia en la pureza de la sangre era más importante.
Incluso la famosa Cleopatra, que vivió 1500 años después de Tutankamón, estuvo casada sucesivamente con 2 de sus hermanos. En Europa, sin embargo, el incesto nunca llegó a arraigarse. Los tabúes contra las relaciones incestuosas existían mucho antes de Cristo. Esto se reflejó claramente en la figura de Edipo de los mitos griegos, quien accidentalmente se casó con su propia madre. Los dioses castigaron a su pueblo con una terrible enfermedad y él mismo se arrancó los ojos al descubrir lo sucedido. Incluso el incesto accidental por desconocimiento se consideraba un pecado gravísimo. Los romanos también veían el incesto con desprecio. El matrimonio entre parientes cercanos era un delito penal. El incesto se asociaba con los emperadores más odiados de la historia romana, como Calígula y Nerón. Fue en este contexto que apareció el cristianismo. Los primeros cristianos parecían radicales frente a la sociedad de su tiempo. Despreciaban las tradiciones de sus vecinos, rechazaban a los dioses ajenos y decían que los demás adoraban tonterías. Consideraban que las costumbres romanas eran pecaminosas y libertinas y también condenaban el incesto. Sin embargo, incluso en sus enemigos, los cristianos veían a personas que intentaban evitar este pecado. Agustín, uno de los padres de la Iglesia, escribió que los paganos procuraban mantenerse alejados del incesto. Muchos ateos suelen bromear diciendo, ¿y qué pasa con los descendientes de Adán y Eva? ¿Cómo evitaron este pecado? Los teólogos cristianos nunca intentaron dar explicaciones ingeniosas. El mismo Agustín fue claro, sí, Caín y Abel se casaron con sus hermanas. Pero luego, cuando la población creció, se estableció una prohibición clara. En la Edad Media, la Iglesia Católica utilizó activamente las prohibiciones sobre el incesto con fines políticos. Todo el poder en Europa en el siglo VIII estaba en manos de los reyes de los antiguos estados bárbaros. La Iglesia era débil, apenas un instrumento del poder secular. Incluso el Papa no era nadie comparado con un rey o un duque. Esto no satisfacía a las autoridades eclesiásticas y eligieron la cuestión del incesto como medio para fortalecerse. La Iglesia asumió el papel de intérprete, decidir qué debía considerarse incesto y qué no. Antes, las prohibiciones se limitaban a relaciones con familiares cercanos y primos. La Iglesia amplió este concepto para incluir a los primos segundos, las relaciones con madrastras y las exesposas de los hermanos. A finales del siglo VIII, incluso las relaciones con padrinos eran consideradas incesto. El incesto dejó de ser solo una cuestión de parentesco corporal y pasó a incluir el parentesco espiritual. Estas reglas eran ineludibles. Las personas más ricas e influyentes podían ser excomulgadas, mientras que los campesinos enfrentaban la muerte. Estas normas permanecieron vigentes incluso en el siglo XVI. Recordemos a Enrique VIII, quien tuvo 6 esposas. Se deshizo de su segunda esposa acusándola de incesto con su hermano. Aunque la acusación era falsa, eso no impidió que ambos fueran decapitados. Las prohibiciones eran tan extensas que incluso los gobernantes tenían dificultades para determinar si sus matrimonios eran pecaminosos. En tales casos, recurrían a la Iglesia. Esta estudiaba los árboles genealógicos y decidía si un matrimonio era permisible. La Iglesia obtuvo con esto un mecanismo de poder increíble. Podía encontrar una base para prohibir casi cualquier matrimonio o, por el contrario, ignorar el parentesco. La autoridad papal se fortaleció y los emperadores se vieron obligados a capitular ante la Iglesia. La postura de la Iglesia sobre el incesto le otorgó gran influencia, pero estas reglas matrimoniales también tuvieron una consecuencia inesperada: fortalecieron el individualismo europeo. Según investigaciones recientes, las crecientes restricciones de la Iglesia obligaban a las personas comunes a buscar parejas fuera de sus pequeñas comunidades. Esto llevó a la disolución de grandes familias y clanes que antes desempeñaban un papel importante en la vida social. Los lazos comunitarios perdieron relevancia y la individualidad ganó protagonismo. El individualismo se convirtió en una característica central de la sociedad europea.
Sin embargo, en el siglo XIV comenzó un proceso inverso en las clases altas de Europa. Recordemos la epidemia de peste que diezmó a la mitad de la población. La gente de esa época entendía perfectamente que el aislamiento era una de las mejores formas de mantenerse a salvo. Los aristócratas se encerraban en sus castillos y, durante ese confinamiento, empezaron a ignorar las prohibiciones de la Iglesia. Les parecía más razonable casarse con familiares cercanos que estaban a su alcance que buscar amor y arriesgar la vida. El incesto se volvió cada vez más popular entre la élite. En 1496 ocurrió un evento que cambió el destino de la dinastía. El heredero de la casa austríaca, Felipe el Hermoso, se casó con una joven española, la princesa Juana de Castilla. A través de este matrimonio, los Habsburgo esperaban acceder a la corona española. Pero el linaje de Juana era complicado incluso para los estándares de la nobleza de la época, sus padres eran primos terceros. Felipe el Hermoso era un verdadero galán y conquistador de corazones femeninos. En su propia boda, prestó más atención a las damas de compañía de su esposa que a la misma Juana. Para él, el matrimonio era solo un acto político, no una expresión de amor. Su única pasión era el trono español. Por este objetivo, tuvieron 6 hijos. Sin embargo, Juana comenzó a desarrollar serios problemas mentales. Era extremadamente celosa, no se separaba de su esposo y entraba en cólera al ver a posibles rivales. En una ocasión, atacó a una mujer, le cortó el cabello y le desfiguró el rostro. Cuando Felipe se dio cuenta de que su esposa se volvía peligrosa, se marchó a España. Juana cayó en una profunda depresión, dejó de comer y se negó incluso a bañarse. Más tarde, fue enviada de regreso con Felipe, pero su estado solo empeoró. Sufría ataques de ira, chantajeaba a su esposo con huelgas de hambre y se comportaba de manera completamente impredecible. Cuando Felipe contrajo viruela y murió, el estado de Juana se volvió crítico. Su predisposición genética se hizo evidente. Desde entonces, comenzó a ser conocida como Juana la Loca. Se negó a enterrar a su marido y en su lugar pasó los días mirando su cuerpo. Para evitar que el cadáver se descompusiera, lo embalsamaron en miel. Juntos emprendieron un viaje por el país. Juana no permitía que nadie se acercara al difunto y insistía en que su carruaje solo se moviera de noche. Incluso cuando estaba embarazada, viajaba por el país con el cuerpo de su esposo, contándole sobre los lugares de interés de España. Paradójicamente, no dejaba que ninguna mujer se acercara a él, incluso después de su muerte. Todos a su alrededor comenzaban a cansarse, incluidos sus propios hijos. Su hijo, Carlos, que llegó a España para ver a su madre, quedó en shock por su estado. Ella había perdido completamente la razón, dejó de comer más que pan y no se bañaba durante meses. Solo le quedaba su pequeña hija, a quien Juana protegía como un recordatorio de su amado Felipe. Carlos se vio obligado a tomar medidas drásticas. Encerró a su madre en un castillo y rescató a su hija de esa sombría prisión. La niña no vería la luz hasta 9 años después, cuando la casaran con el rey de Portugal. Juana pasó los siguientes 39 años de su vida en soledad, muriendo a los 75 años. El destino de Juana la Loca fue una señal del colapso de la dinastía. Mientras Juana estaba en su cautiverio, el imperio de los Habsburgo alcanzaba su apogeo. En 1533, su hijo, Carlos I, gobernaba la mitad de Europa. En sus manos estaban Austria, España, Chequia, los Países Bajos, la mayor parte de Italia y vastos territorios en el Nuevo Mundo. La creación de un imperio cristiano bajo el dominio de los Habsburgo parecía solo cuestión de tiempo. Más tarde, los historiadores incluso comenzaron a llamar a Carlos el padre de la Unión Europea, considerando sus ideas como precursoras de una Europa unificada. Sus contemporáneos temblaban ante Carlos. Algunos lo temían, otros lo respetaban, pero casi no había enemigos abiertos. Trabajó activamente para eliminar a sus oponentes, enviándolos al cadalso. Sin embargo, su principal enemigo no fue un político,
sino un teólogo, Martín Lutero. Lutero, con sus 95 tesis, puso fin al sueño de Carlos de crear un imperio católico. Los planes de Carlos para unir Europa se vinieron abajo debido a la Reforma. Carlos también tenía problemas con su genética. No presentaba desviaciones físicas o mentales evidentes, pero su apariencia era extraña. Uno de los embajadores lo describió como un hombre de rostro largo y boca torcida que se abría involuntariamente. Pero la característica más destacada de su rostro era su mandíbula inferior, la famosa mandíbula de los Habsburgo. Durante uno de sus viajes por España, un campesino le gritó: «Majestad, cierre la boca, las moscas de este país son muy descaradas». Carlos estableció una regla no escrita: los Habsburgo se casarían con otros Habsburgo. Y comenzó consigo mismo, su esposa fue su prima hermana. De los 8 hijos que nacieron de este matrimonio, solo 3 llegaron a la adultez, 2 hijas y un hijo. Comenzó el nuevo juego de tronos en la distribución de matrimonios para maximizar las ganancias. 2 de sus hijas se casaron con sus primos hermanos. Su único hijo, Felipe II, heredó de su padre la típica apariencia de los Habsburgo, una mente aguda y una feroz fe en el imperio católico. Felipe II se convirtió en el fundador de la rama española de la dinastía. Ya no poseía los territorios en Alemania y Austria que pasaron a su tío Fernando. Sin embargo, Felipe amplió el imperio al incorporar el vecino Portugal, que le llegó a través de matrimonios exitosos. Pero la cuestión de la sucesión seguía siendo dolorosa. La primera esposa de Felipe, su prima hermana María, murió a los 17 años al dar a luz. Su hijo, único heredero, era mental y físicamente deficiente. Mostraba una agresividad salvaje y planeaba un atentado contra su propio padre. Como resultado, fue encarcelado, donde murió poco después. El segundo matrimonio de Felipe también fue fallido. Su esposa fue la reina inglesa María, conocida como María la Sanguinaria. Ella era 12 años mayor que Felipe y estaba locamente enamorada de él. Pero este matrimonio no dio frutos. Felipe encontró una tercera esposa, Isabel de Francia, pero el destino volvió a ser cruel. Tuvieron 4 hijas, pero no nació un hijo varón. Isabel murió durante el parto de la 5ª hija, incapaz de soportar la presión. El imperio de Felipe se desmoronaba, necesitaba un hijo para mantener el imperio de varios siglos. Entonces, Felipe se casó por 4ª vez con su sobrina. Finalmente, en su 11º intento, consiguió un heredero. El incesto se convirtió en la carta de presentación de la rama española de los Habsburgo. En el siglo XVI, el feudalismo moría y los monarcas se convertían en los dueños de sus estados. La idea de casarse con personas de un estatus más bajo se volvió absurda. Comenzó a funcionar una bolsa internacional de novias de sangre azul, pero los Habsburgo tenían un interés especial, no solo casarse con iguales, sino preservar el poder. ¿Acaso la Iglesia, que había luchado contra el incesto durante tantos años, se quedó mirando este fanatismo? Sí, exactamente. Los Habsburgo eran la familia más poderosa de su tiempo y las prohibiciones eclesiásticas ya no tenían la misma fuerza. En caso de necesidad, podían acudir al Papa y explicarle rápidamente la situación. Carlos V, una vez, tomó Roma y la quemó, matando a hasta 50.000 civiles. Y a pesar de eso, los Habsburgo seguían siendo considerados defensores de la Iglesia Católica. Las sanciones eclesiásticas no tenían importancia cuando se trataba de los Habsburgo. Toda Europa sabía que defendían el catolicismo y la Iglesia cerraba los ojos a su incesto. Se celebraban matrimonios legalmente reconocidos que en otros casos habrían sido considerados pecado. Pero incluso la familia más poderosa del mundo no pudo evitar las consecuencias de sus actos. El deterioro genético se volvió inevitable. Los Habsburgo españoles enfrentaban enormes problemas. De los 11 matrimonios realizados por los monarcas de esta rama, 9 fueron con parientes cercanos.
Como resultado, la mortalidad infantil entre ellos era un 50% más alta que la de los campesinos comunes, a pesar de las mejores condiciones de vida y atención médica. En este contexto, el árbol genealógico del último Habsburgo español, Carlos II, parecía catastrófico. Carlos II, el último representante de la rama española de los Habsburgo, no tenía ninguna posibilidad. En su árbol genealógico solo había 10 antepasados en lugar de los 32 requeridos. Su padre era tío de su madre, y su madre había nacido del matrimonio entre un primo y una prima. Las anomalías genéticas de Carlos fueron la trágica culminación de siglos de incesto. La vida de Carlos II fue una tragedia. Su mandíbula Habsburgo se convirtió en una verdadera maldición, debido a ella no podía comer correctamente, ya que sus mandíbulas no se alineaban. Sufría de epilepsia, debilitamiento óseo, impotencia, desmayos crónicos y demencia. Carlos aprendió a hablar a los 4 años y a caminar solo a los 8. En el siglo XV, los médicos intentaron tratarlo, pero sin éxito. Incluso se realizaron rituales para expulsar demonios. Intentaron hacer un matrimonio dinástico con Carlos II para conseguir un heredero, pero todo fue en vano. Su primera esposa, una princesa francesa, vivió en España en una depresión constante y murió de enfermedad. La segunda esposa, la hermosa Ana María de Alemania, tampoco pudo tener hijos. En esa época, Carlos no tenía voluntad propia, y todos lo manipulaban, incluida su esposa y su madre. Ana María promovía sus propios intereses, mientras que su suegra no dejaba de intentar mantener el control. Carlos II se apagaba, viviendo apenas hasta los 38 años. Con su muerte, la línea masculina de los Habsburgo españoles se extinguió. La peor pesadilla de Carlos I se hizo realidad: la dinastía perdió España. La maldición de la joven embarazada finalmente se cumplió. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en nuevos videos.